Perfecto. Les pido de favor también que, bueno, pues tengan apagados sus micrófonos, a no ser que vayan a hacer alguna consulta, porque si no, pues obviamente se entran sonidos de repente por aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar inicio con esta charla de cambios y actualizaciones de tanto la resolución miscelánea fiscal como en las leyes. Bueno, pues ahorita vamos a ir analizando desde el 2014 hasta el 2024 cuáles han sido los cambios y bueno, en algunos casos se han quedado todavía, siguen existiendo y con base en ello tener un panorama para este año 2024. Así es que, bueno, vamos a empezar y para ello, pues están viendo en ese momento mis diapositivas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que todos los participantes que estén el día de hoy, bueno, pues tengan claro los cambios en las leyes fiscales, así como su aplicación y perspectiva para este 2024 así como un repaso general de 10 años en reformas de ley impuesto a la renta, código fiscal, ley de seguridad social, ley de Infonavit, ley federal del trabajo, entre algunas otras más disposiciones que se han ido reformando en estos 10 años. ¿Por qué hablo de 10 años? Es súper importante analizar que en este tiempo, en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pues son las leyes que hoy nos rigen y que de alguna forma pues nos obligan a presentar cierta información financiera para términos del fisco. Así es que vamos a dar entrada, como bien lo comentó, y gracias por la presentación. Soy contador público por el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan. Soy pasante en la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en impuestos y bueno, también estudio una licenciatura en gestión de pymes. Así es que vamos a dar inicio. Bien, ¿qué se prevé para este 2024? Bueno, pues un tipo de cambio que va a oscilar entre 17 y 18 pesos, según los bancos, 18.80 pesos por dólar. Sin embargo, bueno, pues en el caso del gobierno prevé un tipo de cambio de 17.10. Si mal no estoy informado, a esta fecha debe estar en 17.10, 17.15 el tipo de cambio a la fecha del día de hoy. Y bueno, pues se espera una inflación de 4.4% según los bancos y INEGI, bueno, pues prospecta 3.93%. Recordemos que cerramos con 3.93% el año pasado, este 2023, y en el 2022 fue cuando tuvimos la inflación más, digamos, más grande, ¿no? Que fue de 7.82%. Afortunadamente a la fecha, bueno, pues se ha mantenido de alguna forma los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia, así como, bueno, las próximas elecciones también de los Estados Unidos de Norteamérica, van a mover sin lugar a dudas lo que nos presentan al día de hoy. Seguramente vamos a tener indicadores diferentes pasando en el mes de julio, que son tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Las actuales candidatas, nada más hablaría de dos, porque, bueno, pues el tercero parece ser que no creo que alcance un nivel de votación tan alto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto va a modificar, sin lugar a dudas, todo el panorama para 2024. Entonces, esperemos un 2024 a mediados del año, pues que van a hacer algunas reformas por ahí, seguramente desde resolución miscelánea o posiblemente las leyes, ¿no? Ahora bien, dentro de los impuestos que va a recaudar el Estado mexicano, estamos viendo un decremento en el impuesto al valor agregado. Quiero suponer que van a tener o prevén menos consumo de ciertos insumos y materiales y por ello, pues el IVA va a tener un decremento. Tenemos en el caso del IEPS un 42% va o se piensa recaudar más. Esto, bueno, pues las bebidas saborizadas, los de alta densidad calórica, plaguicidas, entre otros más que están grabados con el impuesto especial de productos y servicios. En el caso de combustibles automotrices tendremos un crecimiento de un 64%, lo que prevé el gobierno federal. Esto va a impactar porque seguramente vamos a tener un incremento en los combustibles, ¿no? Es decir, la gasolina hoy en día se le da un tratamiento fiscal, digamos, le pone dinero el gobierno para que, pues, de alguna forma los precios no sean tan altos, no sean los verdaderos, ¿no? Vamos a estar viendo seguramente en este 2024, pues, un crecimiento en la parte de los combustibles, sin lugar a dudas. ¿Qué vamos a tener por aquí también en el caso de cuotas y aportaciones de seguridad social? Les recuerdo que hay una reforma del 2021 que se empezó a aplicar en 2023 en el caso de las cuotas de cesantía en edad avanzada y vejez para los patrones, solo los patrones, los trabajadores no están en estas aportaciones que de alguna forma se tuvo un incremento del 3.3% y así a su vez va a ir incrementándose hasta llegar al 2030, ¿no?
como está esta ley que vuelvo a mencionar, salió en 21, pero se empezó a aplicar a partir del 2023. ¿Qué vamos a tener también, o qué debo decir? Un endeudamiento neto del gobierno federal que va a subir un 63%. Y bueno, todo este proyecto de recaudación suma 4.564.924 millones de pesos, lo que se espera recaudar por parte de los impuestos, en este caso en el Estado mexicano. Recordarles que hay un evento que se da cada 12 años, que son las elecciones, en este caso las de México y la de los Estados Unidos. Hace 2 días ya se aceptó, va a la punta Donald Trump, que seguramente estará ganando las elecciones en los Estados Unidos. Y aquí tenemos 2 candidatas, Claudia y Xochitl, la cual pues vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza y con base en ello las decisiones de los gobiernos que nos van a afectar a nosotros cuando obviamente compramos insumos, compramos materias primas o inclusive en nuestra vida diaria. En la ley de ingresos de la federación, bueno, pues ellos prevén obviamente este gasto, todo este presupuesto que se va a juntar estos 9 billones para llevarlo, por lo menos aquí nada más puse algunos rubros que tuvieron cambios muy grandes. Uno de ellos es Defensa Nacional, va a crecer un 132%, es decir, va a tener más dinero Defensa Nacional. Recordemos que, bueno, pues ellos llevaron a cabo el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y, bueno, pues las refinerías que son, digamos, las obras más emblemáticas de este gobierno. Marina también va a tener un aumento de un 72% y la Secretaría del Bienestar, pues viene en tiempos electorales, entonces también le están inyectando bastante dinero. ¿Quiénes se van a ver afectados en este 2024? Pues turismo, la Secretaría de Turismo prácticamente tuvo un decremento del 99%. Se me hace bastante esta parte de pues que tuvieron que quitarle mucho del presupuesto, entonces no va a haber como tal presupuesto para esta área de turismo, ¿no? Que recordemos que somos un país que vive muchísimo el turismo, sin embargo, pues en este caso van a apretarle el cinturón a esta secretaría. Ahora voy a empezar a hablar desde el 2014 al 2024, la década de cambios fiscales, y bueno, pues 2 personajes en la historia, uno Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador. Muchas de las reformas que se tuvieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues eran contratos o convenios que ya se habían firmado con la OCDE, con la GAFI, por ejemplo, las recomendaciones, plataformas tecnológicas que entró en 2020 y bueno, todo este tipo de cambios que tienen que ver con cuestiones en materia internacional. Recordemos que nosotros pertenecemos a la parte del G20 y este G20, bueno, pues ha mencionado esta forma de cambiar las estructuras societarias, ¿no? Y es por ello que vamos a hablar de todos estos temas. En 2014, el IETU, si algunos lo conocieron, el impuesto especial sobre tasa única, que de alguna forma o pagabas IETU o pagabas impuestos sobre la renta. Sin embargo, no le sirvió al gobierno de Felipe Calderón, es algo que a la fecha pues ya no sigue vigente. Se derogó también el impuesto a depósitos en efectivo, que le pegó mucho a las personas que metían dinero en efectivo. Por ejemplo, las centrales de abasto se quejaron bastante por ese tipo de impuesto. Sin embargo, pues también creo que fue un error del gobierno de Felipe Calderón y pues al final no se siguió con ello. En ese entonces también llega la limitante de 175,000 pesos en automóviles, algo que todavía nos adeudan los legisladores, pues es mover esta cantidad, ¿no? Porque 175,000 pesos para un automóvil utilitario, solamente puedes hacerte deducible esta parte y pues verdaderamente hoy un carro el más barato yo creo que cuesta alrededor de 240,000 pesos. Entonces, verdaderamente hoy en día estamos apretados ante ello, ¿no? Cuando compras un vehículo no puedes deducirlo todo, solo los 175,000 pesos. En el caso de camionetas de carga, pues es al 100%, pero no en el caso de los automóviles. Una reforma que llegó en ese entonces con la intención de apretar a los socios y accionistas de las empresas que pues se daban vuelo comprando sus carros de lujo y metiéndolos a las empresas y haciendo la deducción. Recuerden que aparte de los 175,000 pesos para la deducción del automóvil, también corre la misma suerte la gasolina que se compra, las refacciones que se le compran. Tendríamos que sacar un factor en el cual nos permita solamente llevarnos una parte de deducción. También llegó el tope en arrendamientos de automóviles, ¿no? Que hoy en día lo tenemos 200, 250 pesos. Sube la tarifa en ese entonces, 2014, al 35%, la cual hoy todavía se mantiene en personas físicas. Llegan las limitantes, en su caso, de las deducciones personales. Recordarán que antes de 2014 las deducciones personales no tenían tope.
El gobierno de Enrique Peña Nieto pone un tope del 10%, actualmente es 15% o 5 veces el valor de la UMA, que resulte menor, es el tope que tienen las deducciones personales y de las cuales, bueno, pues las personas físicas al presentar su declaración en el mes de abril, pues tienen que algunas veces utilizar para poder tener impuestos a favor o al final no pagar al fisco, ¿no? Como tal. Pero en esos años se redujo esta parte de las limitantes. Se disminuye también la exención en venta de casa habitación. Recordemos que está exenta 700,000 unidades, siempre y cuando, bueno, pues la venta de la casa se haga entre federatario público y obviamente la persona acredite que vivía ahí y que era una casa habitación. Si no es así, pues no puede tener esta exención de los 700,000 unidades que nos dan hoy en día como 5,635,000 pesos, más menos. Nace el artículo 91 de discrepancia fiscal y este artículo es muy importante porque a muchas personas que manejan sobre todo efectivo, pues no lo declaran, ¿no? ¿Y cómo la autoridad se puede dar cuenta de que no declaraste esas cifras? Simplemente con tus gastos, ¿no? En el momento que ustedes le solicitan a sus clientes, contadores, muchas de las veces nos preguntan, oiga, contador, ¿qué puedo hacer deducible? Y para no explicar esta parte de la estricta indispensabilidad, muchas de las veces se le dice, usted facture todo, ¿no? Entonces facturan despensa, te facturan todo lo que pueden, inclusive le piden a su hermano o hermana que les preste los tickets para facturarlos. El problema aquí es que recuerden que lo que ustedes reportan, voy a poner el siguiente ejemplo, un médico, ¿no? Que son los que, o dentistas, son los que reciben mucho efectivo y pues reportan únicamente a veces las transferencias, los cobros de tarjeta, etcétera. Pero todo lo que es efectivo, pues es muy usual que no lo reporten. El problema es cuando pagan sus tarjetas de crédito con esto o pagan o empiezan a pagar, hacen compras, piden factura y pues no te cuadra cuando tienes 400,000 pesos de gasto y reportaste solamente 100,000, ¿no? En ese momento pueden hacer la parte de la discrepancia fiscal, pueden tener acceso a tus cuentas y bueno, pues te pones en un momento en el cual, pues de alto riesgo, porque te van a sumar esos posibles ingresos que no reportaste y con base en ello te van a hacer el cobro de los mismos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte del artículo de discrepancia fiscal, artículo 91 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Llegó en 2014, sigue presente y sigue estando ahí para las personas físicas que no reporten por ahí sus ingresos, les puede caer el fisco, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Por aquí, buenas tardes. Perdón, estoy leyendo sus comentarios, ¿eh? Si hay algún comentario o pregunta, por favor lo pueden hacer y ya las leo. Desaparece la deducción inmediata, esta deducción inmediata de activos fijos que se tenía en 2014. De hecho, salió por ahí en 2016 una opción de deducción inmediata. Sin embargo, a la fecha no hay deducción inmediata para activos fijos. Se tiene que llevar a través, pues obviamente, de sus porcentajes. Ejemplo, un automóvil, 25% y así a su vez. Deducciones de ingresos exentos para trabajadores. Bueno, aquí también le pegaron a los empresarios en el hecho de todo aquello que le des de previsión social, por ejemplo, vales de despensa, etcétera, pues no va a entrar en su caso al 100% la deducción, solamente un 53 o un 47%, dependiendo, pues si sigues con el mismo, le das las mismas prestaciones al empleado, bueno, puedes subir a un 53. De no ser así, bajas a un 47. Recuerden que esto también pues se utiliza para el cálculo de la PTU y se utiliza para el cálculo de CUFIN. Entonces, en ese año redujeron esta parte o les quitaron a muchos empresarios esto de poderse hacer deducibles la parte exenta que se le da al trabajador o que no paga impuestos. También los vales de despensa solo son por monederos electrónicos. Recuerden, desde el 2014 así quedó. Los consumos de restaurantes hasta el 8.5%, de un 9 lo bajaron a un 8.5, sigue vigente. Se eliminó la consolidación fiscal, lo cual era un negociazo para las empresas y los corporativos. Sin embargo, bueno, pues en ese año se deroga. Obligaciones de los bancos de envío informativo de efectivo y cheques de caja. Recuerden que a pesar de que se fue el IDE, pues nos dejaron que se manden informes cada vez que una persona tiene 15,000 pesos mensuales, que alguien le deposita en efectivo o se deposita ella, en automático el banco siempre va a mandar un informe. Muchos de los bancos no lo han hecho, inclusive se les ha multado por no llevarlo a cabo. Sin embargo, ahí sigue presente esta parte de los 15,000 pesos. Si bien ya no se cobra un impuesto porque no existe el IDE, pero siguen mandando este tipo de información los bancos al Servicio de Administración Tributaria SAT. Entonces,
aguas con manejar efectivo también en las cuentas y que este efectivo no esté reportado, no esté en tus CFDIs de ingresos, te pudieras caer en discrepancia fiscal, ese artículo 91. ¿Qué más? Información por herencia, legados, ventas de casa, habitación, préstamos, viáticos que tiene la persona física. Recuerden que si en el caso de préstamos y donativos son mayores a 600,000 pesos, hay que presentarlos siempre los datos informativos, a pesar de no estar obligado como tal a mandar otra información. Pero los datos informativos son indispensables porque en caso de que no lo informes, te pueden grabar estos ingresos a lo mejor por una herencia, a lo mejor por una venta de casa habitación, qué sé yo. Entonces, podríamos tener estos problemas. ¿Qué más se dio? Llegó el RIF, hoy en día el régimen de incorporación fiscal ya no está como tal, nadie puede tributar, si sale de RIF ya nadie puede tributar, llegó en 2014 y si te habías dado de alta en ese 2014, entonces llegas hasta los 10 años, 2024, y ya no debes de estar en el régimen de incorporación fiscal. Llega el 69B y bueno, obviamente cambia la historia de la comprobación de las transacciones. Antes simplemente con tener la factura y tener el pago era más que suficiente para demostrar que se había llevado la operación. Sin embargo, esto de operaciones inexistentes, lo que conocemos vulgarmente como la venta de facturas, bueno, pues es algo que el gobierno y sobre todo el de Andrés Manuel López Obrador puso mucho en la mesa en los años 2020 y 2021 y a la fecha se siguen captando, se siguen ubicando a estos CEFOs y a estos CEDOS, ¿no? Los CEFOs son los quienes facturan y los CEDOS quienes utilizan esas facturas para hacerse los deducibles y bajar la base y con ello pues no pagar los impuestos. Sigue este 69B, se ha endurecido con el paso del tiempo y bueno, pues es algo que el gobierno le pone mucha atención a este tipo de cosas. Hoy en día, ¿cómo compruebas que se llevó a cabo la transacción? Necesitas la factura, necesitas el pago, necesitas la cotización, la orden de compra, necesitas los correos electrónicos, el WhatsApp, toda aquella prueba que acredite que en verdad se llevó a cabo esa materialidad de los actos, ¿no? También llegó la contabilidad electrónica, recordarles que todos prácticamente están obligados, menos los sindicatos, menos las asociaciones religiosas y las personas físicas que no pasen de 4 millones en el año anterior, ¿no? En el ejercicio anterior. En el momento de pasar, siempre vas a tener que mandar tu contabilidad electrónica. Recuerden que por primera vez se manda el catálogo y posteriormente, mes con mes, hay que mandar la balanza de comprobación. CompaKit, pues obviamente es un sistema que tiene y está en vanguardia para mandar esta parte de obligación de la contabilidad electrónica. Nada más que llegó en 2014 y bueno, pues hasta la fecha sigue vigente. No te aparece en la opinión de cumplimiento, sin embargo, bueno, pues el año pasado por ahí alguna empresa que tuvo contacto o actos con gobierno, le aplicaron esta parte de la contabilidad electrónica y lo multaron, ¿no? Porque no la tienen. Entonces es indispensable estarla enviando. También si te vas a liquidar o si ya no van a seguir, pues te lo van a solicitar también esta parte de la contabilidad electrónica. El dictamen fiscal se volvió opcional, hoy en día sigue siendo opcional para las empresas. El buzón tributario llegó como un medio de comunicación en ese 2014. La FIEL, bueno, pues se volvió indispensable para las personas físicas, hoy te la piden para todo, o en el caso de querer facturar, pues tienes que tener firma electrónica, si no, no se te va a permitir. Requerimientos de buzón tributario, la autoridad empezó a utilizar el buzón tributario para mandar requerimientos y, bueno, pues solicitarle a los contribuyentes cierta información. Llega el 3.2, llegó el CFDI 3.2 en ese 2014, que es el abuelo del CFDI 4.0, y hoy en día, bueno, pues el vigente únicamente es el 4.0. Sin embargo, era importante mencionarlo. También se inicia a hablar sobre contribuyentes no localizados como un delito fiscal en ese 2014. Si no te encontraban o habías dado un dato incorrecto en tu domicilio fiscal, pues obviamente se elevaba inclusive como un delito. Ahora bien, recuerda que si tú pides alguna devolución, en el caso de devoluciones de impuestos como IVA, siempre te van a solicitar que tu domicilio fiscal esté verificado, ¿no? Es indispensable porque si no, no te dan dichas devoluciones. Los bancos, bueno, pues inician hoy en día casi todos, inclusive si tú vas a comprar un auto en este momento, te van a pedir tu constancia de situación fiscal. Es un documento que te lo van a solicitar ya prácticamente en toda la parte financiera, sean bancos, sean automotrices, te van a pedir este requisito que entró en ese 2014. ¿Qué más? Se inician revisiones, inmovilización de cuentas bancarias, sobre todo para las constructoras.
aquellos que adeudaban, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues les aplican muchas de las veces esta inmovilización de cuentas bancarias. Si bien a través de una medida como un amparo pudiera generar un beneficio para descongelar la cuenta, recordemos que tiene ese poder el Instituto Mexicano del Seguro Social y también el Servicio de Administración Tributaria, entre otras entidades del gobierno que pueden llegar a inmovilizar las cuentas bancarias. Esto entró en 2014. Recuerden también que entró la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, o Ley PIORPI, o Ley Antilavado, como ustedes la conozcan. Y bien, pues esta entró en 2012, sin embargo, en 2014 se reformó el artículo 17, que nos habla de las actividades vulnerables y estos avisos que tienen que llegar a mandar, por ejemplo, las constructoras, en su caso, todos aquellos que mencione el artículo 17 de dicha ley. Se pasa de la tasa del 15% al 16% y del 10 al 11% en el caso de frontera. También llega el peso por cada litro de refresco. Ahorita está en 1.57, se va actualizando. Hoy en día ya es 1.57 por cada litro de refresco. Sin embargo, llegó en 2014. También llegó lo de productos de alta densidad calórica, 8% de IEPS. También entraron los plaguicidas, la parte de tasas para bebidas alcohólicas y cervezas, pues también incrementó, y se le puso IEPS a las bebidas energetizantes también, ¿no? Recuerden que aquellos que manejan este tipo de productos, hay que mandar la trimestral, la informativa de IEPS, y bueno, cada mes también estar pagando dicho IEPS, así como la anual que se tiene que mandar informativa de IEPS, de los 50 clientes y los 50 proveedores. Recuerden que todo este tipo de reformas se dio por la llegada del proyecto BEPS. El proyecto BEPS es del G20, ¿no? Estos países que de alguna forma lo que se busca es que esas empresas multinacionales no se lleven esos ingresos sin pagar el impuesto debido en donde fueron generadas. Voy a poner un ejemplo: Spotify, Facebook, entre otras empresas que pudieran generar, obviamente, ingresos en México. Sin embargo, sus domicilios fiscales están en otros países y muchos de ellos ponen domicilios fiscales donde la tasa impositiva es del 4%, del 3%, del 5%, y pues aquí en México es del 30% para las personas morales, ¿no? Y con base en ello, pues reducen obviamente el pago de los impuestos en esta nación, como es México, como también le pasa a Colombia, a Perú, a Costa Rica, entre otros muchos países, donde estas grandes empresas pues se llevan el dinero, no lo pagan y con base en ello se ven beneficiadas por una exención del impuesto, ¿no? Este proyecto BEPS, vuelvo a mencionar, nació del G20 y surgió a raíz de la crisis financiera mundial y bueno, pues de todo este dinero que se llevan esas empresas multinacionales, ¿no? En septiembre del 2014, los ministros de finanzas del G20 pidieron a la OCDE que amplía su compromiso con los países en desarrollo y desarrollar un nuevo proceso de diálogo estructurado con los países en vías de desarrollo para buscar obviamente la colaboración y con base en ello, pues de alguna forma hacer que estas empresas paguen el impuesto donde generaron el ingreso. Sin embargo, bueno, pues a la fecha no se ha podido como tal implementar, ¿no? Hicieron plataformas tecnológicas, pero al final el impuesto de plataformas tecnológicas lo sigue pagando el usuario final y no estas empresas. Sin embargo, bueno, pues ahí quedó en la historia, ¿no? También la GAFI, estas 40 recomendaciones. ¿Qué es la GAFI? La GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional y es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero. Por eso la ley PIORPI nació en México, ¿no? El financiamiento al terrorismo y bueno, pues todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada. La GAFI pues es obviamente esta instancia intergubernamental de varios países en la cual pues lo que se busca es reducir este tipo de actos y financieramente pues obviamente ubicarlos y de alguna forma quitarles el efectivo. 2015 para 2016 pues prácticamente fueron cambios muy mínimos, fueron muy pequeños, hay cuestiones de exenciones en la resolución miscelánea, pero nada profundo. Fue hasta 2017 que nos llegó, prácticamente 2017 fue del CFDI 3.3, recordarán de la llegada del CFDI de traslado, que no sabíamos muy bien para qué se iba a utilizar,
llegó el CFDI de egresos, el CFDI de nóminas, y bueno, pues fue un año con muchos cambios también. Obligaciones de subcontratación laboral, bueno, recordarán que cuando todavía estaba esta subcontratación, se les pidió que tenían que mandar cierta información a estas empresas que se dedicaban a poner a disposición a sus propios trabajadores a otra, que pues al final murió el 21 de abril del 2021 con la reforma al artículo 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal de Trabajo, y nació la parte del REPSE, ¿no? Que lo tienen muy presente las empresas que hacen este tipo de actividades. Las deducciones personales, bueno, pues en su caso adhirieron la parte de un nutriólogo y el psicólogo, ¿no? Con una intención de que, bueno, pues también puedas meter estos pagos que le haces a un nutriólogo y a un psicólogo. También el estímulo de vehículos eléctricos. El gobierno de Enrique Peña Nieto apostaba por energías renovables, ¿no? Energías verdes. Sin embargo, pues este gobierno también le dio una reversa a eso que habían hecho en el de Peña Nieto. Llegó la creación de las sociedades por acciones simplificadas, mal llamadas sociedades, porque, bueno, pues solamente puede ser creada por un individuo, si así lo ve. Prácticamente hoy siguen vigentes. Recuerden que puedes seguir haciendo las AS en la página de la Secretaría de Economía y, bueno, de alguna forma tener otra persona moral, ¿no? Llegó la informativa de IVA de subcontratación, hoy ya no está vigente tampoco. La exportación de tecnología se aplicó como tasa 0% y nos identificaron muy bien cuando tenemos una exportación de tecnología, por ejemplo. El acreditamiento en periodos preoperativos, bueno, pues este IVA que se genera y puede solicitarlo en devolución, llegó en 2017. Las reglas de cancelación para los comprobantes fiscales llegaron también en ese proceso. Adelante, ¿hay algún comentario, por favor? Creo que no, por ahí se le fue el Listo, ya audio. quedó Ok. silenciado. Gracias. Si existe alguna pregunta, con toda confianza. Se implementa al 100% la firma electrónica. También entra obviamente el CFDI 3.3, el CFDI de traslado, el CFDI de complemento de pago y los métodos y formas de pago en ese 2018, ¿no? Para la única empresa que conozco que mandaba sus complementos de pago de forma correcta era Telmex. Fuera de ahí, pues fue un relajo todo 2018 y parte de 2019 para implementar esto, que es el complemento de pagos. Recuerden que, bueno, pues hoy en día sigue vigente y estás obligado a que en el momento que cierras el día 30 o 31 del mes, tienes 5 días más para poder emitir los CFDIs complementos de pago de aquellos pagos que te hayan hecho en el mes anterior, ¿no? Solamente 5 días. ¿Qué pasa si no lo haces? Pueden llegarte a multar por no haber emitido los complementos de pago. ¿Qué hago cuando alguien no me emite mi complemento de pago y lo necesito? Bueno, pues lo único que puedes mandarles es un correo electrónico, a lo mejor subir una denuncia en la página del SAT, pero fuera de ahí, pues no puedes hacerle manita de puerco para que te dé este complemento de pago, lamentablemente, ¿no? Bien, en 2019, ahí acaba 2018, 2019 se muere la compensación universal. Esto era padrísimo, sobre todo, ejemplo, las personas físicas de arrendamiento tenían un impuesto sobre la renta que les quedaba por ahí a favor, un IVA que tenían que pagar. Usualmente pasa cuando utilizas la deducción ciega o opcional, no existe la deducción ciega, sino es deducción opcional, de este 35%. Sin embargo, hoy en día pues no lo puedes compensar, ¿no? Solamente ICR contra ICR, solamente IVA contra IVA, solamente IEPS contra IEPS. Antes se permitía que si tenías impuestos sobre la renta a favor, bueno, lo podías mandar contra IVA o contra IEPS, dependiendo qué tenías. Hoy en día ya no existe la parte de la compensación universal. Sigue el beneficio para zona fronteriza que se había dado en 2017, la prevención de lavado de dinero. Ahí en este tema, a varias empresas les dijeron, no te has corregido, no te has regularizado, tenías que mandar avisos, mándalos ahorita y bueno, pues borrón y cuenta nueva. En 2019 muchas de las personas se dieron de alta a través de este portal antilavado, si estaban obligadas para enviar obviamente su información. Sigue el CFDI 3.3 y sus problemáticas que teníamos con método de pago, forma de pago, cuándo tengo que emitir mi complemento, etcétera. Fue una locura todo 2018 y 19. Inician también los primeros cruces de CFDI con las declaraciones. A ver, tienes CFDIs en PUE, me suman 10 millones y resulta ser que en tu declaración me informaste que solamente tienes 9. ¿Por qué? Y bueno, a prueba lo contrario, se pensaría que ya está cobrado ese comprobante fiscal y por consecuencia ya se tiene que acumular.
muchas de las veces emiten en PUE, pero no reciben el pago y lamentablemente para términos del SAT, ellos van a pensar que tú ya pagaste ese, o que ya te pagaron más bien ese CFDI de ingresos, ¿no? ¿Qué más? En 2020 entró la cláusula antiabuso. Todavía está en pañales desde mi punto de vista, esto que nos habla del beneficio económicamente esperado, si tienes un beneficio fiscal, y nos empezaron a hablar de la razón de negocios, ¿no? Y con base en ello, bueno, pues esta parte de esquemas tan agresivos fiscalmente, ya la autoridad los empieza a ubicar y les implementa este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Recuerden que hay un órgano, que en este caso ya en resolución miscelánea desde el año pasado salió, este órgano que está estructurado por el SAT y que al final es quien te va a juzgar, quien te va a defender al mismo tiempo y te va a mencionar si tal vez el beneficio económico esperado es mucho menor que el beneficio fiscal y entonces te pueden llegar a aplicar este 5A y recaracterizar todos los actos y cobrarte los impuestos, ¿no? Esa es la intención de este 5A. También las restricciones de la firma electrónica, aquellos accionistas que no habían entregado información, bueno, no habían mandado declaraciones o que tenían por ahí algún pecado, pues ahora les empezaron a restringir la fiel a ellos y también inclusive a las personas morales si ellos eran los representantes legales o tenían el control, ¿no? También entró el buzón tributario y las infracciones, ya venía manejándose el buzón tributario, sin embargo ahora sí te hacen conocer las infracciones a través de buzón tributario y ya no físicamente, ¿no? Ya no va el funcionario del SAT y te deja el oficio, ya te puede llegar a través de buzón tributario. En el momento que tú abras este documento, tienes 4 días para hacerlo a través de la firma electrónica. En caso de que no lo firmes, en el cuarto día ya lo puedes visualizar sin haber firmado ese tipo de documentos. Negocios con gobierno y prohibiciones, bueno, pues recuerden que si tú tienes una licitación con gobierno, ahí sí es necesario mandar la opinión de cumplimiento, sí te la pueden solicitar. Entre privados no estás obligado. Cuando a veces sus clientes o sus proveedores les piden la opinión de cumplimiento, realmente pues es un acto de buena fe o de buena onda, porque que estés legalmente obligado a darle la opinión de cumplimiento, la respuesta es no. Sin embargo, este temor de no llevar operaciones con tal vez un EFO o con alguien que no haya pagado sus impuestos, bueno, pues han hecho que entre nosotros nos empecemos a vigilar, ¿no? También llegó el tema de terceros colaboradores, estas personas que pueden en algún momento, pues, mencionarle información delicada al SAT y bueno, pues el SAT la va a tomar en cuenta para llevar algún tipo de caso contra el contribuyente. Llegó la materialidad de los actos, esto que les hablaba yo del pago de una factura, de tener la orden de compra, de tener todos los tipos de documentos que acrediten que verdaderamente se llevó el acto, la actividad que están mencionando y que quedó plasmado en un comprobante fiscal y que no nada más compraste como tal la factura y te la estás haciendo una deducible, ¿no? Multas por CFDI carentes de materialidad, no puedes demostrarme que en verdad se llevó el acto, la actividad que me mencionas, no puedes enseñarme el contrato, no puedes enseñarme una serie de pruebas para determinar que verdaderamente se llevó. Bueno, pues en ese caso aparte te multo del CFDI y por otra, pues obviamente te voy a recaracterizar los actos y te voy a hacer el cálculo de los impuestos. También llegó esquemas reportables, esto que, bueno, pues aquellas esquemas mayores de 100 millones de pesos, los cuales algún asesor fiscal le proponga a las empresas, bueno, pues también tienes que reportarlo. Llegó en ese 2020. Ley de extinción de dominio, se reformó también, llegó el tema de donatarias autorizadas, sacaron a muchas organizaciones que estaban en el título tercero. Organizador, ¿me permiten un momento, por favor? Permítanme nada más un momento, ¿vale? Listo, mil disculpas, ¿eh? Mil disculpas. Bien, seguimos. Llegó la ley de extinción de dominio, hubo una reforma. Bueno, en estas también se reformó el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación y también la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para meter a aquellos defraudadores fiscales, ¿no? Mayores a 5.700.000 pesos. Bueno, pues el Ministerio Público Federal, la FGR hoy en día puede, iniciar una carpeta de investigación por defraudación fiscal, ¿no?
Que hoy en día la Suprema Corte ha mencionado que no hay una, o no debería de existir una pena corpórea, es decir, que te lleven a la cárcel, ¿no? Como tal, sino que obviamente se encuentren medios para, en su caso, el pago de estos impuestos. Nadie pudiera ir a la cárcel por un adeudo de impuestos. Pero bueno, por lo menos te van a meter pues un gran susto, ¿no? ¿Qué más llegó en esos años? Bien, 2020, la retención del 6% a subcontratación, hoy en día ya no está vigente, murió subcontratación. Los saldos a favor de IVA, bueno, pues mencionaban solamente te los puedes acreditar hacia adelante o en su caso pedir la solicitud por todo el monto del impuesto al valor agregado. Exención de IVA para donatarias, también lo dejaron muy claro. Y entró plataformas tecnológicas que a la fecha sigue estando cuando un oferente y un demandante a través de una aplicación como lo es Airbnb, como lo es un Uber, como lo es un Didi, entre muchas otras más que existen, bueno, les va a corresponder esta parte de plataformas tecnológicas. Cabe mencionar que tienes que ubicar muy bien el acto que se está llevando para que la persona física verdaderamente caiga en plataformas tecnológicas y no, a lo mejor le correspondería actividad empresarial o profesional o la opción del reciclo. Sin embargo, bueno, pues tú tendrás que analizar si esto cumple las características de una plataforma tecnológica o no. Comprobantes fiscales en juicios de arrendamiento se empezaron a solicitar. También la PTU, bueno, pues llevarla en partes iguales desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre en el caso del título segundo de la Ley de Impuestos sobre la Renta. También en 2021 homologan las tasas de plataformas digitales, ¿no? Se quitan esta serie de tasas que venían dependiendo del ingreso y nada más se dejan en 3 tipos de tasas. Los donativos programas escuela de empresas deja de existir. Agregan los bienes usados en plataformas tecnológicas. Antes no pagabas por la venta a lo mejor de una computadora usada que vendía en Mercado Libre. Estaba exento obviamente de impuesto. A partir de 2021 no. Todo lo que se vende a través de una plataforma tecnológica está grabado como tal, ¿no? Hacen una precisión en la parte de expresión de razón de negocios en este artículo 5A. También, pues obviamente el 21 de abril del 2021 llega el REPSE y con ello, pues también la obligación de presentar de forma cuatrimestral la información en ICSOE, que es de IMSS, y la información de CISUP, que le pertenecería a Infonavit. Estás obligado cuando tienes REPSE. Recordemos que ahorita ya se va a cumplir en este año el permiso, es decir, van a tener que renovar esta parte del REPSE, aunque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no nos ha dicho cómo va a ser. No hay todavía una mención de vamos a volver a meter todos los documentos, simplemente vamos a darle clic para decir que sí queremos seguir en REPSE. No lo han dicho, esto todavía no lo conocemos. Vamos a ver si a mediados ya el mes de mayo, junio, se cumple el tiempo para las primeras que pidieron esta parte de REPSE, ¿no? Llegan también nuevos supuestos de cancelación de sellos digitales en este 17H, por ejemplo, domicilio no que no te encuentre, ¿no? Llegamos y no estás, bueno, te cancelamos los sellos digitales que con ellos pues es con lo que facturas, ¿no? Y ya no podrás facturar. En el 2022 llega el régimen simplificado de confianza para las personas físicas y pues obviamente también los agapes personas físicas dejan de existir, los suman a reciclo siempre y cuando no pases de 900,000 pesos, tienes la exención. Después sale una resolución miscelánea, como le llaman en este gobierno, las anticipadas, y te dicen en una resolución miscelánea que si no pasas de 900,000 pesos, y ojo, solo tienes ingresos de agape, no estás obligado a presentar declaración mensual ni tampoco declaración anual. Sin embargo, pues el agape con que tenga una cuenta bancaria, va a generar intereses y el banco le va a timbrar un CFDI de intereses, a lo mejor hasta por 1 peso o centavos, pero solo por ese CFDI que le timbraron, pues sale del supuesto. Es decir, ya no tienes el 100% de los ingresos de agape y por consecuencia sí tenías que presentar declaraciones. Les pasó a muchos de sus clientes seguramente que lo sacaron de el reciclo por no haber presentado declaraciones, en este caso, mensuales o la anual, y ustedes dicen, es que decía la resolución que no estaba obligado. Sí, nada más que las letras chiquitas te decían 100% agape. Si tú tienes 1 pesito de intereses, 1 peso de pensión, de lo que sea, pues prácticamente estás fuera, ¿no? Que es algo imposible tener 100% ingreso de agape si tengo una cuenta bancaria ya de entrada
pues va a haber siempre un CFDI de interés, aunque sea por un centavo, ¿no? Entonces ese fue el supuesto de muchos, me lo sacaron de Recico y me los mandaron a actividad empresarial y les están solicitando que presenten sus declaraciones en actividad empresarial, que se vayan hacia atrás. Y el problema es que, pues obviamente a muchos les sale impuesto a pagar, pues bastante oneroso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí está el caso. Pensamos que iba a venir algo en resolución miscelánea 2024, no viene absolutamente nada sobre reciclo, alguna luz que por ahí tal vez apareciera. No, no fue así, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo. El RIF sigue en transitorios, llega el régimen simplificado de confianza, derogan a RIF, sin embargo dicen, si ya estás en RIF y bueno, todavía te faltan años para tributar, te puedes quedar ahí, te voy a aplicar lo que había dicho el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, todavía sigue vigente mis cuentas, las puedes utilizar, es el único régimen, de alguna forma, que no necesita firma electrónica para presentar declaraciones, ¿no? Se puede seguir haciendo a través de mis cuentas. También se especifican alimentos en animales y humanos para términos de IVA. La ley solamente decía alimentos y nos quedaba la duda si se refería también a los de animal o nada más a los de los seres humanos. Y bueno, pues ahí meten ahora sí la precisión en ese artículo 1A de la ley del impuesto al valor agregado. Se hace también mención y especifican los actos o actividades no objeto dentro de esta ley en el 4A para términos de la ley de IVA y nos queda más claro cuando es un no objeto para términos del impuesto al valor agregado. ¿Qué pasa también? 2022, padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas, se agranda la descripción de marbetes para bebidas alcohólicas, los cigarros deben agregar el código de seguridad en los empaques, la comprobación por parte de la autoridad en el caso de devoluciones, te empiezan a solicitar, y esto es un pan de cada día, presentas la devolución tal vez de una persona física, a lo mejor de sueldos y salarios, y muchas de las veces te están pidiendo que también anexes el contrato laboral, los comprobantes fiscales y el estado de cuenta donde se le pagaba la nómina, ¿no? Algo que, bueno, pues de alguna forma se pasa el servicio de administración tributaria porque es como, no me pidas tu devolución porque te voy a llenar de requisitos para que pueda proceder, ¿no? En ese 2022 hacen estas modificaciones y ahora sí te empiezan a solicitar pues muchísima información que a veces no tiene el contribuyente o es imposible generarla, ¿no? En un sueldos y salarios, por ejemplo, ¿quién de los trabajadores tiene contrato, ¿no? O es decir, que el patrón le dé una copia del contrato. Dice la Ley Federal de Trabajo que así debería de ser, pero bien sabemos que no va a pasar. A los empleados no les dan sus contratos y pues esto dificulta inclusive a veces pedir una devolución, ¿no? Hoy se está poniendo el SAT bastante pesadito en eso. La inscripción de todo mayor de edad en el padrón de contribuyentes es algo que entra en el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues hoy en día, si te quieres titular, sacar tu cédula profesional, te van a pedir tu firma electrónica y por consecuencia te van a dar de alta sin obligaciones fiscales, sin actividades, pero ahí estás. Si vas a un banco y quieres abrir una cuenta, ya te empiezan a solicitar tu RFC. Si vas a una automotriz y compras un carro, ya te piden tu RFC. Entonces, al final se vuelve necesario empezar a dar de alta a todas las personas en este padrón de contribuyentes, que a lo mejor no tienes actividad, pero fíjate, me dices que no tienes actividad en tu RFC y tienes una cuenta bancaria y en la cuenta bancaria tienes 150,000 pesos. ¿De dónde provino? Si dices que no te dedicas absolutamente nada. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando la persona tiene cuentas bancarias, por ejemplo, y pues obviamente está sin obligaciones fiscales, pero tiene flujo de efectivo, le entra dinero. ¿De dónde proviene ese dinero? Y puedes caer en este 91 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. También la verificación de domicilios para los contribuyentes 2022, en donde te dicen, ¿quieres una devolución? Nada más que antes debes de verificar tu domicilio. Alguien del Servicio de Administración Tributaria va a ir a tu lugar y va a revisar que verdaderamente existas, ¿no? Inclusive pueden llegar a tomar fotografías, llenan un acta de que sí lo encontramos, sí es verídico y con base en ello tienes la verificación. ¿Qué más también? Contar con justificación, soporte, devoluciones, descuentos y rebajas. Este es un clásico que utilizaban muchos contadores para cancelar los comprobantes fiscales. Resulta ser que me equivocaba al hacer la factura y para que yo pueda proceder a la cancelación le tengo que avisar a mi jefe. Y pues mi jefe se va a enojar conmigo porque ya son varias veces que me equivoco. ¿Qué hacía o qué me decía mi vecino? Mete una nota de crédito y con eso es más que suficiente, ¿no? Y entonces existen muchas personas
que emiten notas de crédito para matar los comprobantes fiscales. Esto es completamente incorrecto. Hoy en día, a partir de 2022, si la autoridad detecta varias notas de crédito, una, dos o muchas, te puede llegar a solicitar que le soportes por qué se dio esa devolución. Dime cuándo te trajo de regreso tu mercancía, por qué te la regresó, dónde está la orden de entrada y de salida del almacén. A ver, revísame tus inventarios, ¿no? Para saber que le estás diciendo la verdad. En el caso de descuentos y rebajas, ¿cuáles son tus políticas que tienes? ¿Por qué a este cliente le diste un descuento? Platícame, materialízame todo, justifícame todo este tipo de notas de crédito. Entonces, cuidado, a partir de 2022, pues es algo presente ahí que la autoridad, con el paso del tiempo, pudiera generar algún tipo de solicitud a sus empresas. También llega el CFDI de ingresos y la carta aporte o de traslado. Ahorita en resolución miscelánea, más adelante vamos a ver que esta versión 2.0 todavía la van a poder seguir utilizando hasta el 31 de marzo del 2024 y se supone que entra la nueva versión de carta aporte. Recuerden que todos los que se dedican a fletes tienen que emitir un CFDI de ingresos con su complemento carta aporte. Y en el caso de que muevas mercancía tuya por territorio nacional, también hay que emitir tu CFDI de traslado de mercancías, así lo lleves a la esquina, tienes que emitirlo. Y en el caso que se le sume la carta aporte, cuando pasas de 30 kilómetros de jurisdicción federal, te van a solicitar. En este caso queda, o quién tiene que revisar esta información, Guardia Nacional. Si te paran en algún retén o en algún lugar, pueden solicitarte, pues obviamente les acredites la mercancía que llevas ahí y será con un CFDI de traslado o tu CFDI de traslado y tu carta aporte, o tu CFDI de ingresos y tu carta aporte. En caso de no tenerlo, pues se supondría que ellos tienen que dar parte al SAT para que obviamente fluya la multa. También llegó el CFDI 4.0, a la fecha sigue presente y es el que tenemos hoy en día, solamente está ese. Beneficiario controlador, un tema muy importante. Hay que ubicar al beneficiario de las personas morales, ¿no? ¿Quién es este beneficiario controlador? En caso de no ubicarlo, pues entonces todo el consejo de dirección. En caso solicitarle información como son obviamente su credencial de lector, su pasaporte o el formato si es extranjero que está en México, se acredite. También si está casado, si está casado, su régimen conyugal, el elector también de la esposa, ¿no? Entonces, todo este tipo de documentos, ojo, no te piden que las subas al portal del SAT, pero si el SAT visita tu domicilio y te solicita que le muestres quién es el beneficiario controlador, tendrás que tener ese expediente, porque si no, viene una multa y son multas muy, muy altas el tema de beneficiario controlador. Entonces, contadores, espero que ya tengan toda esta información en resguardo y que hayan ubicado muy bien a su beneficiario y soporten por qué es esta persona el beneficiario controlador. También multas con operaciones con EFOS, pues obviamente hoy en día, hace, ¿qué serán? 2, 3 semanas, empezaron a llegar muchísimos mails hablando sobre este tema por parte del SAT, de que te mencionan, oye, te ubicamos un CFDI o una deducción que resulta ser que la persona que te emitió ese CFDI cayó en un 69B y ya está acreditado que sí vendía facturas. Entonces venimos a que obviamente nos demuestres la materialidad o pues recalcules tus impuestos y me pagues la diferencia con recargos y actualizaciones. Eso no te libra porque muchas de las veces pensamos, bueno, pues ya lo realizamos y le decimos a la autoridad, perdón, si estaba comprando facturas, ten, aquí está tu dinero. Eso no te libra que has cometido ya un delito, ¿no? Y hasta aquí todo 2022 y vamos a hablar de 2023 y 2024. Algo que pasó de noche, hubo un decreto por parte de Andrés Manuel López Obrador en el mes de octubre del 2023 para estas empresas de nearshoring. Estas empresas que, bueno, pues tienen de alguna forma sus domicilios en otros países como China o en el Oriente, etcétera, y pide a Estados Unidos que pues se cambien a domicilios más cercanos para evitar esta cadena de suministros que sea muy costosa. Uno de ellos pues somos México. México está al ladito de los Estados Unidos de Norteamérica y eso le permite
ser un proveedor de muchas materias primas y también, pues en algún momento, que se vengan empresas del extranjero a México. Para ello, pues Andrés Manuel López Obrador sacó este decreto el 11 de octubre del 2023 como un incentivo para estas empresas. Ojo, solo pueden apegarse las empresas que se dediquen a lo que menciona el decreto, primer punto. Segundo, solo que tengan el 50% o más de facturación hacia el extranjero, es decir, exporten el 50% de lo que ellos hacen. Si no es así, no puedes apegarte a este decreto del nearshoring. Y en el caso de aquí, dice por aquí, entre los factores o sectores claves identificados se encuentra la industria de semiconductores, la automotriz, la eléctrica, la electrónica, la de dispositivos médicos y farmacéuticos, la agroindustria y la alimentación humana y animal. Estas empresas que se dedican a estos rubros pueden apegarse a este decreto de nearshoring, vuelvo a mencionar, octubre del 2023 salió, y apenas lo van a poder utilizar en este 2024. Solamente que se dedican a la producción, elaboración o fabricación industrial de los bienes que se señalan a continuación y además los exporten. Por lo menos el 50% tiene que ser exportación para que te puedas pegar sí, al final puedas apegar a este decreto, ¿no? Y te menciona cuáles, no los voy a leer, pues sería demasiado tedioso, pero está en el material que les voy a hacer llegar y que, bueno, seguramente el organizador les hará llegar a ustedes también. Productos destinados a la alimentación humana, animal, fertilizantes, materias primas para la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Todos estos productos, bueno, pues si tú te dedicas a ello, puedes apegarte a este decreto. ¿Qué es este decreto? Este decreto, también aquellas empresas que se dedican a las cinematográficas, ¿no? O audiovisuales pueden apegarse a siempre que sus películas se vayan al extranjero, las puedan disfrutar en el extranjero. Si se quedan en México, solamente mexicanas, y no pueden dar los derechos al extranjero, no se pueden apegar a este decreto. Ahora, ¿qué nos habla este decreto? Básicamente es poder hacer la deducción inmediata de activos nuevos, solo que se dediquen a crear o a realizar actividades de las que mencioné hace rato. Si no, pues obviamente no pueden estar tampoco en este decreto. Y te ponen algunos porcentajes de forma automática, ¿no? Por ejemplo, 86% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. Van a tener ese 86% de deducción inmediata. Vuelvo a mencionar, este decreto solo es para ciertas empresas en específico, no es para todos, ¿no? Y son muy pocas las empresas que caen en este supuesto. Si es tu caso, puedes apegarte, sin embargo, te piden una serie de requisitos bastante fuertes para estar dentro de. ¿Qué otra cosa va a tener por aquí este decreto que la verdad parece esta parte de deducción de un 25% más como un incentivo para capacitación? Es decir, ese gasto que tú haces en capacitación lo vas a poder deducir más un 25%. Pero ojo, porque aquí te van a pedir obviamente tu comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, tu plan de capacitación, obviamente tu lista de empleados. Ojo, todos los empleados tienen que estar dados de alta en el IMSS, van a hacer revisiones también de su sueldo que se les paga y pues toda esta información que de alguna forma tienes que reflejarla al servicio de administración tributaria, si no, no puedes apegarte a este decreto. Entonces, por eso les decía que es un decreto que solamente a muy pocas empresas pues les va a ayudar o les va a beneficiar. No entramos los mortales dentro de ese proceso, ¿no? Obviamente que no te puedes ubicar o no estar, caer en un 69B del Código Fiscal de la Federación, tienes que tener tu opinión de cumplimiento de manera correcta, no puedes estar en liquidación, no puedes tener restricción de sellos temporales, prácticamente tienes que estar puro y blanco para poder pegarte a este requisito de del nearshoring, ¿no? Y 50% tiene que ser exportación, si no, no estás dentro. Y ahora sí, vamos a la resolución miscelánea fiscal de este 2024. Entonces, único cambio en 2023 fue esta parte del nearshoring. Y bueno, pues ahora vamos a ver la resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea, recuerden que es el conjunto de reglas en materia fiscal que, bueno, pues de alguna forma saca el Ejecutivo
para facilidades, procedimientos o procesos o guías de llenado, ¿no? En el cual tiene una temporalidad de un año, es decir, si en el otro año no sale resolución miscelánea fiscal, pues entonces no hay reglas, ¿no? Usualmente en gobiernos atrás de Andrés Manuel López Obrador la sacaban en el mes de enero, usualmente la sacaban en el mes de enero, pero a partir del gobierno de Andrés Manuel 2020 empezaron a sacar la resolución en el mes de diciembre, ¿no? Por ahí del 25, 27 de diciembre, 26 de diciembre, fue el caso de esta, que salió por ahí del 29 de diciembre. Y bueno, ¿qué cambios existen dentro de esta nueva resolución, ¿no? Primero, en el caso de la opinión que se genera, la opinión de cumplimiento, le sumaron esta parte de inscritos sin obligaciones fiscales, no estaba. Ahora tu opinión de cumplimiento, si no tienes obligaciones fiscales, ya te va a aparecer bajo ese concepto. Pues obviamente al momento de bajar la opinión de cumplimiento, te va a aparecer que no tienes o que está suspendido, ¿no? Algo que no venía en el pasado, ahora ya lo pusieron. ¿Qué más? Aviso de compensación. ¿Recuerdan este dolor de cabeza del aviso de compensación? Pues prácticamente ya no será necesario llenarlo para mandar que te vas a compensar alguna cantidad, ¿no? Basta nada más con haber presentado las declaraciones, tener ese saldo a favor para hacer esa compensación. Entonces deja de existir el aviso de compensación, que verdaderamente nada más era una carga administrativa. Al final, pues si tienes las declaraciones presentadas, ellas mismas dicen que tenías un saldo a favor, ¿no? ¿Qué más por aquí? En el caso de aviso de suspensión o reanudación de actividades de los de salarios, si tu empresa das de alta a tu trabajador, tú das de alta, tú tienes la obligación cuando se acabe la vida laboral con él de suspenderlo, tu patrón. Ahora, solamente aplica para aquellos patrones que ellos mismos dieron de alta a sus trabajadores. Si el trabajador fue directamente al SAT y él se dio de alta, es su responsabilidad el hecho de suspenderse cuando ya no esté teniendo una vida activa económicamente, ¿no? Y no del patrón. Solo es cuando el patrón da de alta, ¿vale? No aplica para todos, solo cuando el patrón es quien da de alta al trabajador, en este caso en el RFC, él sí va a tener que suspenderlo cuando se acabe la relación laboral, ¿vale? Esto es un nuevo punto en la resolución, la 246. ¿Qué más por aquí? En el caso de modificaciones o incorporación de información de socios o accionistas, se le suma el representante legal. Esto no venía. Recuerden que si hay modificaciones en su acta constitutiva, entró un nuevo socio, se salió, etcétera, hay que mandar esa documentación al SAT. Hoy en día le suman la parte de los representantes legales, algo que no estaba, entonces tus representantes legales también van a ir junto con el socio y el accionista en el caso de que haya modificaciones. Recuerden que si ustedes dan poderes, en su caso para representantes, a lo mejor para términos del IMSS, ¿no? Sobre todo, cuando se acabe o cuando le revoquen el poder, hay que ir al IMSS a mencionarle que ya quedó revocado, ¿eh? Porque me he encontrado casos donde se va de malas el representante legal o a lo mejor era alguien, un apoderado legal, y va al IMSS y da de baja los certificados, ¿no? Y entonces el auxiliar o el contador quiere entrar a la página del IMSS y no puede porque el certificado está revocado. Entonces tengan cuidado cuando una persona tiene poderes, cuando ya se va, se revoca y sobre todo en el caso del IMSS, sí hay que ir a notificar y mencionarle que esa persona ya no tiene poder. Porque si ella se presenta y con el poder pasado, que ya está mejor revocado, pero el IMSS no lo sabe, puede hacer movimientos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, por favor? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, Todo ¿no bien, tenemos al parecer preguntas? todavía no tenemos preguntas. Ok. Entonces se suma el representante legal para la modificación de socios y accionistas, ¿vale? Personas que no tienen que presentar esta parte del aviso de modificación o de régimen, aquellas que están en el reciclo, pues simplemente en el momento que se detecte que han pasado de 3.500.000 pesos en su facturación en ese ejercicio, el SAT los va a sacar de manera automática sin que medie pues la información. El otro día amaneces, sacas tu constancia de situación fiscal y ya te aparece que estás en actividad empresarial y profesional, ¿no?
como les pasó a muchos que no presentaron anual, etcétera. Recuerden que si te saca, pues vas a tener que regresar hasta el primer mes del ejercicio para presentar en el nuevo régimen. Ojo, esto aplica para aquellos que pasaron de 3.500.000. No estoy hablando de aquellos que no presentaron declaración anual. Ese es otro cuento que ahorita lo charlamos y seguramente van a tener algunas dudas, ¿no? Entonces, sigue presente el aumento de actividades y a tu régimen, ¿no? Sin problema alguno. Bueno, pues nos dieron a conocer esta parte del factura SAT móvil, que el día de hoy, de hecho, sacaron un comunicado que ya se puede hacer carta aporte a través de esta aplicación. Quien la ha utilizado, pues es práctica cuando estás fuera del despacho o de la empresa y te urge emitir un comprobante fiscal, ya lo puedes hacer a través de esta plataforma. Muy fácil realmente de entenderle. A partir de hoy mencionan, no he entrado como tal a revisar, pero ya se menciona que ya se puede hacer carta aporte a través de esta aplicación de factura fácil del SAT. Por aquí nos dice Carlos, en el caso de que hay cambios de socios o representante legal y no se avisó al SAT, ¿qué problemas puede tener la parte que se da de baja de la empresa? A ver, en el caso de que hay cambios de socios o representante legal y no aviso al SAT, ¿qué problemas puede tener la parte que se da de baja de la empresa? Pudieran multar a la empresa por no envío de la modificación de sus socios. Entonces, aquí el problema es que sí pueden multar a la empresa, no como tal al socio que se fue, pero a la persona moral sí pueden girarle una multa por no presentar el aviso, ¿no? Es importante que si tienen alguna modificación, pues la manden. Otros más, por ejemplo, las donatarias autorizadas. Las donatarias autorizadas, si cambian de consejo, ¿no? Hacen una asamblea y cambiaron de director, etcétera, también hay que informar ese tipo de cosas, o entró un nuevo socio, salió, hay que informarlo porque también te restringen el permiso de donataria autorizada por no haber enviado tu aviso. Si no se han enviado, háganlo de una vez, lo presentas y ya, sin problema alguno. ¿Por qué medio se daría el aviso al SAT de cambios en acta constitutiva de representantes legales? A través de www.sat.gov.mx, en la parte de otros trámites y servicios, le pones expandir, vas hacia abajo y te dice ahí aviso de cambio de socios accionistas, y me imagino que ya le sumaron la palabra representante legal. Ahí tendrías que hacerlo, Natalia García, a través de la página otros servicios, y ahí lo puedes realizar. Puedes subir tu nueva acta o tu nueva acta que hayas tú llevado a cabo, ¿vale? Perfecto. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Mari Escobar, ¿hay alguna fecha para la presentación de cambios de representante legal, socios y accionistas, o todo es mediante asamblea extraordinaria? Como tal, no hay una fecha para llevarlo a cabo. Si tú lo haces a través de asamblea extraordinaria, en el momento que hayan los cambios, ahí es cuando tienes que mandar este aviso, en el momento cuando existan los cambios, ¿vale? Obviamente ya se hizo la asamblea, sea una ordinaria o una extraordinaria. Perfecto. ¿Algún otro comentario, pregunta, por favor? Juan Alfredo, si cambia el número de acciones, ¿también debemos avisar? Sí, porque se está cambiando parte de tu estructura societaria, sí tendrían que avisar, Juan. Sí, sí, por supuesto. ¿Algún comentario más? En caso de que no, seguimos, No hay ¿vale? ninguno, adelante. Vale. Gracias. Bien, se mantiene la regla de comprobantes en el extranjero. Esta se sigue manteniendo cuando tú lleves a cabo una compra en el extranjero y te den una factura de allá, ¿no? La cual no cumple requisitos, en este caso, para términos del CFDI. Recuerda que obviamente puedes proceder a la deducción. En su caso, bueno, tiene que venir el nombre y la denominación o razón social de esa persona en el extranjero, ¿no? Así como su IT fiscal o su IT de tax o como la manejen a lo mejor en Colombia el RUT o el RUT, me parece que es ellos algo muy similar al RFC, ¿no? Lugar y fecha de expedición donde fue este documento, así como la clave de RFC de la persona que lo recibe, es decir, el nacional, ¿no? Y la descripción de cantidad o servicio que se me prestó, así como el pago que se realizó. Aquí tenemos a la pantalla alguna factura de Google, ¿no? Donde, bueno, pues vienen todo este tipo de datos y es indispensable, obviamente, tenerlos para poder llevar a cabo
la deducción de este tipo de operaciones que no tienen o no cumplen los requisitos del país, en este caso un comprobante fiscal digital, pero pues al final ahí está la factura, ¿no? Dice por aquí Sonia, si no tengo cambios ni de acciones ni de representante de socios, ¿estoy obligada a presentar el aviso o es hasta que surja algún cambio? Solamente cuando surja algún cambio, Sonia. Solamente cuando surja cambio. Si no tuviste cambio, no hay nada que mandar, ¿no? Sin problema alguno. ¿Vale? Por aquí nos preguntan si compartirán el material. Sí, por supuesto, se los vamos a mandar al organizador y ya se los hará llegar a todos ustedes, ¿vale? De todas formas, al final dejo por ahí un número de WhatsApp. Si alguien me manda un mensajito, también se lo envío sin problema alguno. Nada más me dicen qué charla estuvo y qué material fue, ¿no? Porque de repente me ponen, me manda el material, yo pues de qué material, tuve como 5 o 6 cursos en la semana, pues no voy a saber quién me está mandando el mensaje, ¿no? Sin embargo, ahorita aparece mi número por ahí y de todas formas se lo voy a pasar a el organizador para que lo puedan tener. Gracias, así es. Sí, les vamos a estar compartiendo lo que es el material y también la liga del video. Ah, perfecto. Se sigue manteniendo la parte del régimen de incorporación fiscal en mis cuentas. Sigues mandando o tienes la opción de hacer tu CFDI global de forma bimestral, ¿no? Todavía sigue esta opción en mis cuentas. No necesitas tener firma electrónica, lo puedes hacer así. Y bueno, pues obviamente mis cuentas es para la parte del régimen de incorporación fiscal, ¿no? Recuerden nada más, cuidado ahí con la parte de los CFDIs globales y el CFDI al público en general. No son lo mismo. Pudiéramos pensar que son lo mismo, pero no. En el caso del CFDI global, recuerden que lo pueden hacer de forma diaria, semanal, quincenal o mensual, como ustedes decidan. Y en el caso del CFDI al público en general, es cuando aquella persona no te solicita comprobante fiscal o, mejor dicho, te solicita comprobante fiscal, pero no te da su RFC y a lo mejor dice, yo quiero mi comprobante, emítelo al público general. Lo pueden emitir al público en general. Ojo, no son lo mismo el CFDI global que el CFDI el del público en general, ¿vale? ¿Qué nos dice por aquí? Por las operaciones, obviamente, que se refiere el párrafo anterior, se deberá expedir los comprobantes de operaciones con el público en general, mismos que deberán contener los requisitos 29A, fracción primera y tercera del código, así como el valor total de los actos o actividades que realizaste, la cantidad, la clase de los bienes, la mercancía o descripción del servicio o uso o goce que amparen y cuando así proceda, el número de registro de la máquina y el equipo. Recuerden que aguas con este pecado que hacen muchos, que es emitir su CFDI y ponerle la clave genérica y no especifican qué servicio se dio. Cuidado con esto porque están multando, sobre todo en el caso de la Secretaría de Finanzas de tu estado. Llega, te visita y te dice, oye, quiero que me enseñes del día 27 al día 30 los comprobantes fiscales emitidos al público en general. Y tú se los enseñas y en ello ven que pusiste la clave genérica y no describes qué servicio dicen, pues es ventas del día. Cuidado, porque eso es ya de entrada una infracción y la Secretaría no te la va a perdonar, no las están perdonando. ¿Qué otra cuestión? Recuerda que todo tiene que venir sustentado. Tu factura tiene que traer las notas de venta o tiene que traer pegado los tickets, tal vez de los pagos, junto con los pagos, o tal vez tu máquina registradora o sistema que utilizas lo tendrás que mantener en ese comprobante fiscal. Es decir, el comprobante fiscal al público en general o global tiene que acompañarse con toda la documentación de en verdad se llevó o que llevaron a cabo esa actividad y qué fue. Entonces, se hacen facturas enormes, ¿no? Porque vas a tener que describir todo lo que hayas vendido. No se puede únicamente ponerle venta al público y ya, no. Ten cuidado porque, vuelvo a mencionar, Secretaría de Finanzas anda muy fuerte multando a las personas que elaboran de esa forma sus comprobantes, ¿eh? Entonces ya quedamos, el CFDI global no es igual al CFDI en público en general. Como tal, no hubo reforma en el caso de comprobante fiscal. Sin embargo, sí nada más, déjame te digo que cuides mucho la parte de la descripción. Tiene que decir qué producto, qué servicio fue el que diste y tienes que poner los folios de tus notas de venta y bueno, pues emitir el comprobante fiscal, lo cual es mucho, mucho trabajo muchas de las veces, pero si no lo haces, las multas pues sí llegan por cada CFDI emitido de forma incorrecta, sobre todo por la Secretaría de Finanzas. No como tal el federal no llega,
pero sí llega a la Secretaría de Finanzas, ¿vale? Recuerda, en el caso de complemento de pagos, vas a tener 5 días, ¿no? Hasta más tardar el quinto día natural del mes siguiente para emitir este complemento de pagos. ¿Qué pasa si no lo haces? Pues también hay una multa, entonces hay que cuidar mucho esa parte. Por aquí veo un comentario. Me dice Viviana, ¿puede por favor repetir la diferencia entre público en general y global? Público en general cuando esta persona te solicita el comprobante, pero no te va a dar su RFC o no lo tienes. El otro son todas tus ventas que de alguna forma no te pidieron comprobante fiscal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el caso de venta al público en general, pues la persona que se llevó su comprobante fiscal te debió de haber firmado de recibido o debió de haber quedado ahí una marca o algo de que se le dio a la persona, al público en general. En el caso de CFDI Global no es necesario darle a nadie porque pues al final se emite de todas las ventas que yo tuve en el día y nadie me pidió comprobante, emito mi CFDI Global. El público en general es cuando alguien me lo pide, pero no tiene RFC y nada más quiere comprobar el gasto. Le emito el CFDI al público en general, ¿no? Es decir, en este no existe persona alguna. En el CFDI del público en general, sí. Y entonces debe de quedar una marca, debes de ponerle el nombre. No sé si se dieron cuenta, alguien ha tratado de facturar en la página del SAT. Cuando tú le pones el RFC genérico, vamos, del público en general, y tú tratas de timbrarlo así, te aparece un error. Te dice, por lo menos te llena público en general, pero ponle punto, 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 o ponle diagonal el nombre de la persona y te deja timbrarlo. ¿Por qué? Porque se supondría que el público en general se le estoy entregando a alguien. En el global, no. Espero haberme dado a entender ahí, Viviana. Sonia, en el caso de que una factura al público en general es obligatorio desglosar el impuesto, sí, Sonia, es obligatorio desglosar el impuesto al valor agregado, sí, para todos menos para RIF. RIF sigue teniendo esa opción que le daba el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación de emitir el CFDI y no desglosar los impuestos. En el caso de todos los demás regímenes, sí tienen que emitir el CFDI, desglosando obviamente el IVA o en su caso también, si procede, el impuesto especial sobre productos y servicios, ¿no? Dependiendo qué es lo que estés enajenando, pues también tendrías que estarlo desglosando. Sí, se tiene que desglosar, Sonia. Dice por aquí, Pasillas, Sara, si no se hicieron los complementos de pago del 2022 y 2023, ¿se pueden expedir? Yo te diría que sí, sí, porque pues al final si ahorita llega una multa por no haberlos expedido, te van a meter en problemas, ¿no? Emítelos, ya con fecha del 2024, pero yo te diría ahí sí, sería importante emitirlos. No te mueve nada porque al final tu declaración anual no se va a ver afectada, ni tampoco la parte de tus ingresos, en este caso que le determinaste al SAT, tampoco se va a ver modificada, pero estás en ese pecado de no tener los complementos de pago. Entonces yo te diría, mándalo. Daniela dice por aquí, ¿el CFDI global puede realizarse de manera mensual o debe realizarse por día? No, Daniela, lo puedes hacer de manera mensual. Si así está tu política interna de realizar CFDI global de manera mensual, adelante, lo puedes hacer. Vuelvo a mencionar, puede ser diario, puede ser semanal, puede ser quincenal o puede ser mensual. Eso lo decides tú, ¿vale? User por aquí dice, ¿qué pasa si por alguna razón una persona moral no expidió el CFDI en el mes y se da cuenta hasta mediados del siguiente mes? ¿Sería correcto emitirlo como PPD? Sí, sí, sin problema alguno lo emites como PPD y obviamente en el complemento de pago, cuando lo vayas a sacar, vas a regresarte a la fecha de pago que quedó en el mes pasado, por así decirlo. Pero sí, sí lo puedes hacer, user. No de qué Pasillas, no de qué user. Gracias. Recuerden que conforme ustedes se pusieron vamos, los leo, pues les comento, ¿no? Bien. Entonces, el complemento de pago a más tardar el día 5 del mes siguiente se tiene que emitir. Si no lo emitiste, hazlo ahorita porque pues estarías en ese pecado de que la autoridad pueda llegar y pueda solicitárselos y si no lo tienes, pues te vas a meter en problemas. Además que no te modifica o no te mueve ni la anual, ni la parte de tus declaraciones, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, puede funcionar.
Jesús Enríquez, ¿qué pasa cuando el pago no está identificado para realizar el comprobante de pago? ¿Qué pasa cuando el pago no está identificado? Bueno, pues si no tienes pago, entonces no puedes emitir el complemento, ¿no? Más bien, esta es una cuestión administrativa. Tienes que ubicar, obviamente, el pago para emitir el complemento. Si no, no hay complemento, pero no puedes demostrar que se te pagó. ¿Sí me doy a entender? Por aquí nos dice Giovanna Margarita, si en este mes lo empiezo a hacer la factura global mensual, ¿debo seguir igual todo el ejercicio? Yo te recomendaría que sí, porque al final estas son tus políticas internas, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas. Si usted ya decidió hacerlo mensual, quede haciéndolo mensual, ¿no? Para evitar pues tener discrepancias, de repente otro mes semanal y el otro siguiente mes a lo mejor lo hice diario. Este es un tema administrativo que usted tendrá que revisar si por temas de volumen de trabajo le conviene más hacerlo de forma mensual o de forma diaria, ¿no? Dependiendo su control interno. Este es un tema más de control interno. Me dice Juan Martínez, en educación si tengo al día 100 pagos en el banco, no identificamos se hace una factura global o puedo realizar la factura a nombre de la institución con RFC al público en general. Soy una persona moral. ¿Eres una instancia educativa? Bueno, pues aquí harías tu factura global, ¿no? Tu factura global de todos esos pagos que en algún momento pues te realizó la gente y que no puedes identificar, serían y entrarían dentro de una factura global. Ese tendrías que hacer. Por aquí nos dice Blanca Estela. Buenas tardes. En el caso de que una factura con método de pago PUE y cheque no se haga dentro del mes de emisión, ¿es correcto que se pague el mes siguiente antes del 17? No. Recuerda que en la guía de llenado y en las preguntas y respuestas de CFDI te menciona, si tú emites tu factura en PUE y no te la pagan en ese mes, tú tienes al siguiente mes, al otro día del siguiente mes, tienes que cancelar esa factura PUE, sacar una PPD y relacionar la primera factura que emitiste, ¿no? Esa es la regla, así se tiene que hacer. No lo puedes dejar en PUE, lo tienes que obviamente cancelar y sacar otra PPD y hacer tu complemento de pagos. Me dice aquí Jesús, si ubico el pago, pero no el cliente. Pues es que es un tema más administrativo, mi estimado Jesús. Entonces ahí, ¿a quién se lo voy a aplicar? ¿No? No sé a quién se lo voy a aplicar porque no puedo ubicar el CFDI que le emití. Entonces, más bien es un tema administrativo más que fiscal, ¿no? Dice aquí María Escobar, ¿estos 5 días para emitir complemento de pago son hábiles o naturales? Tendrían que ser hábiles, tendrían que ser hábiles. Fíjate que, qué buena pregunta, porque no lo dice. Dice por aquí, sí, son naturales. Dice, con complemento para recepción de pagos deberá emitirse lo que está amarillo a más tardar el 5.º día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda. Son naturales, María. Son naturales. ¿No de qué? Si hay algún otro comentario o pregunta, por favor, con mucho gusto. Ok, vamos, por aquí nos dice, entrega puesta a disposición de CFDI al cliente. Recuerden que ustedes se lo tienen que mandar a su correo electrónico, lo tienen que tener a lo mejor en una página donde se les permita bajar, lo pueden mandar en su página de internet o pueden contar con un almacenamiento de datos en la internet que les permita a las personas bajar sus comprobantes fiscales. El punto es que las personas, sus clientes, siempre tengan el acceso rápido para poder bajar sus comprobantes fiscales. El documento XML y obviamente la reimpresión, la parte impresa que es el PDF, ¿no? Entonces, la entrega de CFDI por correo electrónico, dispositivo portátil, dirección electrónica o cuenta de almacenamiento de datos, ¿vale? Aquí lo que ahorita estábamos hablando, de hecho, opción que en el CFDI se establezca como método de pago en una sola exhibición. Nos dice por aquí, para efectos del 29, párrafo primero, segundo, fracción sexta y penúltimo A, primer párrafo, fracción séptima, inciso B del código y la regla 27129, fracción segunda y la 27132, los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición para efectos de la factura siempre que, primero,
se haya pactado o se estime que el monto total que ampara el comprobante se va a recibir a más tardar el último día del mes, ¿no? El último día del mes tengo como todavía para dejar vivo ese pago en una sola exhibición. 2, señalen en el CFDI como método de pago, obviamente PUE, y cuál será la forma en que se va a recibir dicho pago. 3, se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo señalado en la fracción primera. Si no fuera así, ¿qué voy a tener que hacer? Dice por aquí, en aquellos casos en que el pago se realice en forma distinta a la que se señaló en el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y va a emitir uno nuevo, señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda. En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampare el CFDI no se realice a más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo, señalando como forma de pago 99, es decir, por definir, y como método de pago, PPD, pago en parcialidades o diferido. Y va a relacionar el nuevo CFDI con el emitido originalmente como sustitución de CFDIs previos, debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen el CFDI de complemento de pago. Entonces, no me lo pagas en este mes, lo emitimos en PUE, llega el día 30, no me lo pagaste y me lo pagas el día 2 del siguiente mes, tendré que cancelar el primer comprobante, emitir otro nuevo, relacionar el viejo, ponerlo en PPD y el día 2, a lo mejor esta factura la sacamos el día 6, por ejemplo, me tendré que regresar con el complemento de pago y decir que me lo pagaste el día 2, ¿no? Eso es lo correcto. O en su caso, cancelar la factura en PUE, emitir otra en PUE en el siguiente mes y listo, no pasa nada, ¿no? Puedes ocupar una u otra opción. Juan Martínez Bautista, ¿qué pasa si ya pagué en enero una factura del mes de diciembre con método PUE? ¿Qué pasa si ya pagué en enero una factura del mes de diciembre? Es que aquí no te estoy entendiendo. ¿Qué pasa si ya pagué en enero, ok? Una factura del mes de diciembre con método PUE. Pues está mal. ¿Por qué? Porque ahí sí, y sobre todo en diciembre en el ejercicio, debió de haber estado en el momento del pago, el momento de la factura. Y me dices, me la sacaron en PUE en diciembre, ya la utilizaste como deducción en ese ejercicio, pero la pagué hasta enero. Entonces, estás en destiempo. Recuerda que todo esto que estamos hablando, la autoridad tiene buena fe con nosotros, es decir, ellos piensan que estás realizando tus cálculos de manera correcta y lo que estás diciendo es real. Como te la emitieron en diciembre en PUE, te la dedujiste en diciembre. Obviamente va a quedar por ahí un hueco. En teoría, mi estimado Juan Martínez, perdías la deducción. En teoría, perdías la deducción porque tenías un comprobante, pero el pago lo tienes hasta después. En teoría, no debiste haberte hecho esa deducción. Pero vuelvo a lo mismo, hay buena fe entre la autoridad y nosotros, y si se llevó a cabo así y lo dejas en diciembre, bueno, pues a media de que te hagan una revisión, pues te va a votar, ¿no? Y en su caso, pues no le vería tanto problema, dependiendo también el monto. Si fue un monto alto, pues cuidado con ello, ¿no? Carlos Ruiz, contador, ¿es correcto facturar todo en PPD y hacer reps según caigan los pagos o incluso en el mismo mes? Sí, sin problema, Carlos. Creo que aquí te evitas, yo siempre les he dicho, si no te paga de manera inmediata, no le emitas en PUE porque es más riesgoso. Hoy en día la autoridad con un CFDI PUE, pues le estás mencionando que ya te pagó en ese momento, ¿no? Y no tienes la certeza, a veces te juran que te van a pagar ese mes y pues pasan los días y no te pagaron. Y entonces te vas a meter en el problema de la emisión del comprobante. Entonces, si mandas todo en PPD y haces complementos de pagos cada vez que te hacen un pago, adelante, está, yo lo veo súper bien eso. Dice por aquí Cristina Cervantes, en caso de anticipos de obras, ¿se relacionan las notas de crédito? Bueno, en el caso de anticipo, recuerda que sacas tu CFDI por el anticipo y lo vas a cancelar, aquí sí, lo cancelas a través de la nota de crédito y obviamente relacionas este comprobante, ¿no? User, ¿qué pasa en el caso de las facturas de mis proveedores que me las genera el método PUE, pero no las pago en el mes? ¿Me afecta a mí como receptor?
Pues sí, sí, user, porque se supondría que no te debes de hacer esa deducción porque esa factura no está en el mismo periodo del pago. Sí, te verías, si te hacen una revisión por parte del SAT, pues te van a quitar todos esos comprobantes y obviamente te van a recalcular y vas a terminar pagando algo, ¿no? Rosario dice por aquí, hice una compra el 31 de diciembre y la factura salió emitida el 1 de enero. ¿En qué mes la debo deducir? Ok, en estricta teoría ya no es deducible. Ya no puedes acreditarlo porque se fue a otro tiempo. En estricta teoría, yo te diría, ya valiste. Ahora, ¿qué puedo hacer? Como te la emitieron en diciembre y te la pusieron en PUE, pues la utilizaría ya. ¿Para qué? La autoridad se va a basar en los comprobantes fiscales. Entonces, ellos todavía no tienen acceso, digo, pueden tener acceso a las cuentas bancarias, sin embargo, ellos por primera instancia lo que pueden ver son los comprobantes fiscales. Entonces, si yo veo el comprobante en diciembre, pues entonces en diciembre me hago la deducción, ¿no? Pero en estricta teoría, debió de haber estado el pago y la factura en el mismo periodo. ¿Lo puedes defender en tribunal? Sí, pero de antemano te digo, si la autoridad te cacha, pues la vas a pasar mal porque no te va a querer aceptar la deducción, ¿vale? Por aquí Luis Armando Ramírez, en caso de que los contribuyentes que paguen en base a flujo de fondos da efectos fiscales al cobro o al pago. Pues debe, ojo, a ver, en caso de contribuyentes que pagan en base al flujo de fondos, ¿se da el efecto fiscal al cobro, a cobro o pago? Sí, es correcto, conforme al 17 de la ley de impuestos a la renta, te refieres, ¿no? En el caso del régimen simplificado de confianza a personas morales, en el caso de sociedades civiles y asociaciones, es en el momento del pago y no en la emisión del comprobante fiscal. Sin embargo, Luis, hay que tener mucho cuidado con la emisión de comprobantes fiscales que le pones en PUE y resulta ser que no te lo pagaron. La autoridad va a sospechar que ya fue pagado, ¿no? Entonces, yo te recomendaría, si tienes estos movimientos, lo que dijo hace rato el contador, mejor emito siempre en PPD. Como no tengo la seguridad y en el momento que me vayas pagando, yo voy mandando mis complementos. Y este complemento, pues obviamente sí te va sí te va a acumular en el momento de los pagos. Pero a lo que me dices es en el momento de cobro o pago. Ahí está el punto. Reina Rodríguez, si un agente aduanal me comprueba y las son facturas diciembre de 2023 en PUE y solo su factura de honorarios es de enero 2024, ¿es correcta la deducción de todos los comprobantes en 2024? No, tendría que haber, si te los dieron en 2023, la operación se llevó en 2023, tú pagaste en 2023, pues queda en 2023. Y la única que me voy a mover, porque a lo mejor te la pagué después, fueron sus honorarios en enero del 24. Esa sí entraría en 2024. Pero en este supuesto, así como me lo pones, debió de haber sido en 2023 la deducción de esas facturas, ¿no? Porque salieron en vamos, la autoridad las va a tener como pagadas, están en PUE. ¿En qué mes? En diciembre, no en enero. Dice por aquí Rosario, es que además cambié de régimen. Uy, ok, nada más ahí si me ubicas cuál fue la pregunta inicial, mi estimada Rosario. Giovanna dice por aquí, ¿qué pasa si no se emite el complemento de pago en ningún momento? Pues te pueden, si tú eres la que está obligada a emitirlo, te van a multar. Si tú eres la clienta, es decir, el proveedor fue el que no me lo da, pues en una revisión el SAT te va a echar para atrás esos comprobantes fiscales porque no tienes complemento de pago. Pero era lo que les decía, ¿qué hago ante ello? Pues únicamente puedo denunciarlo en la página del SAT, pero si no me lo quiere dar, pues no hay otra forma. A lo mejor ya no le compro o lo amenazo que para la próxima vez, no sé, le voy a dar más caro, qué sé yo. Pero, vamos, en el supuesto de que a ti no te lo quieran dar. Si es al revés, si tú tienes la obligación y no lo emites, ¿qué pasa? Multa. Multa por no emitir complementos de pago, ¿vale? Si no los he hecho, hazlos, realízalos, límpiate, cúrate en salud y bueno, pues ya, obviamente no tendrás problemas en el futuro, ¿no? Por aquí. En el caso, bueno, aquí, de hecho es el tema, ¿no? Puedes denunciar o puedes quejarte por no emisión del CFDI o porque tal vez te están emitiendo CFDIs y tú no conoces a esa persona,
sobre todo los gobiernos municipales, son muy dados a empezar a emitir CFDIs de asimilados a salarios con personas que a lo mejor trabajaron en algún momento o alguna razón tenían su RFC, pero no trabajan, no están hoy en día con ellos, ¿no? Es muy usual que te puedan aparecer ahí en el repositorio. Entonces, cuidado, si ubicas comprobantes fiscales que no son tuyos, que nunca hiciste esa compra, sí te diría que, o nunca trabajaste en ese lugar, sí te diría que hagas tu denuncia para, dirían por ahí, para curarte en salud, porque imaginen que esta persona es un EFO, ¿no? Es decir, es una empresa de facturas, pues, y llega un 69B y te van a ir a buscar a ti porque tú tienes comprobantes fiscales emitidos de esa persona. Entonces, tienes que tener mucho cuidado si no reconoces los comprobantes. Me dice por aquí Rosario 12. De la factura que se emitió en enero y la pagué en diciembre, cambié de persona física con actividad empresarial y profesional a Recico. Ah, ok. Pero vuelvo a mencionar, debió de haber sido en el mismo periodo. Ahora, no fue así. PUE me la dieron en diciembre y en enero la pagué. Yo te recomendación, que la deducción me la haga en diciembre y no en enero, porque me voy a meter en discrepancia con la autoridad, ¿no? Por aquí dice Manuel, contador, ¿puede por favor volver a retomar lo de la factura global? Ok, pero ¿qué necesitamos ver ahí o dónde quedó la duda, mi estimado Manuel? La factura global, público en general, la global, cuando tienes tus ventas, nadie te pidió facturas de esas ventas, emites global, lo puedes hacer diario, semanal, quincenal o mensual. Si eres RIF, tienes la opción de bimestral, solo RIF. Y en el caso de público en general, se emite cuando alguien me la solicita, pero a lo mejor no tiene RFC o no quiere dármelo. Y tendré las pruebas de que se le dio, obviamente, ese comprobante fiscal o el correo electrónico donde se mandó, porque la autoridad me va a decir, si emitiste al público en general, entonces dime quién era, ¿no? Ponme ahí su nombre, por lo menos no su RFC porque vas a utilizar el genérico, pero ponme su nombre. En el caso de CFDI globales es cuando no, nadie me pidió. Y vuelvo a lo mismo, es necesario describir uno por uno de los campos del servicio que prestase o de la mercancía que le enajenaste. Siempre, uno por uno, por ahí. Nidia, dice Martínez, ¿una factura global se puede timbrar con forma de pago PPD? No, se supondría que no, porque ya te las pagaron, ¿no? En ese momento te pagaron todas vamos, no te pagaron, te hicieron compras y no pidieron su factura, es decir, tú ya tienes ese dinero. No, lo que sí puede haber es un CFD público en general en PPD. Resulta ser que yo llego, te compro, no tengo RFC, no quiero dártelo, pero te digo que te voy a dar el 50% ahorita y a lo mejor dentro del otro mes otro 50%, pero me están solicitando que acredite esta compra con la factura. Entonces, tú vas a timbrar al público en general, ahí sí lo vas a timbrar en formato PPD. ¿Vale? Ahí la pregunta de Rosario, pues hice mención con la otra, ¿no? Si tienen alguna otra pregunta, por favor, háganmela saber. Plazos para la cancelación del CFDI. Bueno, pues antes de presentar la declaración anual, un día antes o en el mes que vas a presentar tu declaración anual, puedes, obviamente, cancelar algún comprobante fiscal que esté de manera incorrecta o que sepas que no se llevó a cabo la operación o qué sé yo. Puedes hacerlo en el mes de presentar la declaración. Yo les diría que lo hagan ahorita en enero, en febrero, y no lo anden haciendo por allá del mes de marzo, las personas morales, personas físicas en el mes de abril, ¿no? Porque a veces el sistema no se agiliza, no es rápido y te siguen apareciendo los comprobantes fiscales, ¿no? En el caso de Recico, recuerden que no podían cancelar a más tardar el 17 del siguiente mes. Esa regla se quita. Recico también entra a esto, es decir, va a tener todo el periodo antes de la declaración anual para poder hacer la cancelación de sus comprobantes fiscales, ¿vale? Por aquí, emisión del CFDI por concepto de nómina. Recuerden que tenemos hasta el 29 de febrero del 2024. Si te equivocaste en algún CFDI de nómina, vamos a tener hasta esta fecha para volver a hacer o a realizar los comprobantes fiscales de nómina,
ponerle la fecha de pago, eso es lo que te jala, la fecha de pago, a la mejor fecha de pago de mayo del 2024, te lo va a jalar a mayo. Solo cuidado, si de alguna forma le retuviste menos al empleado, te equivocaste o qué sé yo, vas a tener que regresar a mayo a presentar una complementaria de sueldos y salarios porque te va a modificar todo. Entonces, si estás en ese caso, ya ve revisando qué va a pasar, ¿no? A lo mejor, híjole, le retuve de más o le retuve de menos y eso pudiera modificar el resultado que aplicaste en ese mayo del 2023, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos hasta el 29 de febrero para cancelar esos FDIs de nómina de manera incorrecta. Recuerden que ahora tenemos un día más, ¿no? 29 de febrero. En el caso de CFDI de complemento carta aporte, recordarles que lo tienes que emitir si te dedicas a esta parte de, del transporte de mercancías y en su caso, si tú mismo eres quien transporta tus propias mercancías, tendrás que emitir un CFDI de traslado. Las sanciones, no emitir la carta aporte con el CFDI, multa de 400 hasta 600 pesos por cada CFDI sin complemento. No exhibir la carta aporte, multa desde 760 pesos hasta 14,710 pesos. Multa por una reincidencia desde 19,700 hasta 112,650 pesos. Contribuyentes como personas físicas, multas de 1,700 hasta 3,380 pesos. Y no expedir o acompañar documentación de transporte, pues obviamente una multa de 880 pesos hasta 17,030 pesos, ¿ok? En el caso de propietarios o poseedores o tenedores que están moviendo mercancías, tienen que emitir su CFDI de traslado, siempre van a tener que emitir su CFDI de traslado. Puede ser que le añadan la carta aporte o puede ser que no. Esto va a depender si ustedes transitan más allá de 30 kilómetros de recorrido federal, entonces ahí sí van a tener que obviamente emitir esta carta aporte también acompañada con el CFDI de traslado, ¿vale? En el caso de mis cuentas, sigue vigente para el uso del régimen de incorporación fiscal y para las asociaciones religiosas. Ahí llevan obviamente la parte de su contabilidad. En el caso de RIF, presentas tus declaraciones ahí, sigue vigente mis cuentas, no se quita. Que prácticamente unos que serán 6, 7, 8 años más y pues murieron todos los RIF, ¿no? Contabilidad en medios electrónicos, recuerda que ya hablábamos de mandar el catálogo, de mandar en su caso tu balanza, el catálogo se manda por primera vez, después se manda tu balanza mes con mes. No es necesario tener los XML con las pólizas en el sistema, ojo, pero si la autoridad te llega a solicitar las pólizas con sus XML, híjole, te vas a tener que regresar a lo mejor hasta 5 años a hacer toda esa chamba y hilar la póliza con su XML, la póliza con su XML. Entonces, yo te diría, CompactKick, pues obviamente te permite poner el XML de esa póliza, hazlo para evitar que en el futuro de alguna forma la autoridad te pudiera solicitar. ¿Estás obligado? No, no estás obligado siempre y cuando la autoridad no me lo pida. Pero en el momento que ya me lo pidió, ahí sí ya me obligué y tengo que mandarle, pues obviamente toda esta información, ¿no? Ya con el sistema, en este caso CompactKick, pues te permite hilar, te permite juntar esa póliza con ese XML. Veo aquí una pregunta. ¿Qué pasa con el RIF después de 10 años? Pues tiene que salir. Si el RIF ya pasó esos 10 años, tiene que salir y ya sea, obviamente, migrar a actividad empresarial y profesional dentro del capítulo segundo de la sección primera del régimen general de personas físicas o puede optar por ser régimen simplificado de confianza en caso de que cumpla las reglas, ¿vale? Ahora, recuerda que todos deben enviar contabilidad electrónica, menos, o tienen esta opción, sigue manteniéndose la opción. Si la persona física no rebasa de 4 millones en el ejercicio, no hay que enviarla. En el caso de asociaciones religiosas no hay que enviarlas. En el caso de reciclo persona moral no hay que enviarlas. Y en el caso de los intocables sindicatos tampoco la envía, ¿no? Se quedó y se mantiene esta regla de no envío de contabilidad electrónica y tampoco el envío de declaración informativa de operaciones con terceros. La DIOT tampoco se pueden apegar a esta regla, ¿no?
De hecho, lo voy a ver por acá. Bueno, aquí toda la parte de contabilidad en medios electrónicos, si lo requiere la autoridad, pues vuelvo a mencionar, te lo va a solicitar y se va a volver, pues obviamente tedioso regresarte prácticamente en el tiempo, ¿vale? Papeles de trabajo, obviamente que sustenten todo este tipo de deducciones en el caso de activos fijos, por ejemplo, también te lo puede llegar a solicitar la autoridad si él lo ve meritorio de realizarlo, ¿vale? Continúa la facilidad que les había dicho ahorita, no pasas de 4 millones, no me envíes contra electrónica, no me envíes DIOT. Actualización del domicilio fiscal por la autoridad. Si la autoridad le diste un domicilio fiscal falso, te va y te busca y no te encuentra, puede hacer la modificación basada en las entidades financieras. En tus estados de cuenta viene una dirección, la pueden llegar a tomar para actualizar, en este caso, el domicilio fiscal. Por aquí nos pregunta Guadalupe, ¿puedo cambiar a un de régimen general? Aún del régimen general, puedo cambiar aún del régimen general a reciclo, ahorita en enero lo puedes hacer, puedes apegar, si cumple la regla, puedes cambiarte al régimen simplificado de confianza en este momento, la respuesta sería sí, sí lo puedes hacer. ¿Vale? Actualización del domicilio fiscal lo puede hacer la autoridad, ¿no? Aclaración de cartas, invitación, exhortos o comunicados, esto que usualmente les llega a correo electrónico, pues si es una carta de invitación, puedes o no puedes responderle a la autoridad. Al final, si no le quieres responder, no pasa nada. Sin embargo, pues si la autoridad ya te está mencionando algo, hay que revisar si tal vez tiene elementos y tiene la razón, porque después lo va a hacer a través de un requerimiento. En el caso de estas invitaciones o exhortos, no se mandan por buzón tributario, inclusive el mismo correo te dice si tienes que enviarlo a un correo, ¿no? Vuelvo a mencionar, la autoridad no te va a responder absolutamente nada, no está obligada a responderte porque es una invitación, es un exhorto, una comunicación básica con el contribuyente, ¿no? En el caso de vigilancia profunda, que te manden a llamar y te pasan y llegan funcionarios del SAT y te empiezan a poner en la pantalla que han tenido algunas diferencias con lo que tú declaraste o que les aclares cosa parecida. En el caso de vigilancia profunda, yo les diría sí acudan. Cuando el cliente sea, porque no dejan entrar al contador ni al abogado, lo van a sentar, lo intimidan, porque pues, es intimidante que te pasen 4 o 5 personas y se pongan a hablar, ¿no? De que han encontrado diferencias. Yo lo que les recomiendo a los clientes es no digan absolutamente nada, tomen nota, fotografías si se les permite, y mencionen que pues no conocen, o sea, realmente yo no llevo esa información, la lleva mi contador, lo vamos a checar y regresen con toda la información, ¿no? Pero que el contribuyente jamás admita algo, jamás mencione que tienen razón o no tienen razón. Entonces, en el caso de invitaciones como esas de vigilancia profunda, pues hay que tener bastante cuidado. Por aquí se les está metiendo el sonido, por favor. Guadalupe, ¿puedo cambiar? Ah, bueno, Nidia, ¿se puede realizar facturas globales en PPD? Ya lo habíamos mencionado. Nidia, en este caso, no. Ok, sigo por acá. Perfecto. Nueva regla, presunción de transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales, procedimiento para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Si la autoridad, bueno, en algún momento ustedes tenían pérdidas fiscales a través de un EFO, hicieron estas facturas, estas compras de facturas, bueno, la autoridad te dice, ¿sabes qué? Compruébame que en verdad se llevó a cabo la operación para que te respete esa pérdida que tú me estás manifestando. Entonces, nada más aclaró aquí la ficha de trámite, en este caso la 276, para mandar este tipo de pruebas. En el caso del régimen simplificado de confianza por incumplimiento de la presentación de la declaración anual, bueno, pues esta anticipada se sigue manejando, lo dieron a conocer como una versión anticipada el año pasado, se sigue manejando que el régimen simplificado de confianza, en su caso, cuando se detecte que no presentó declaración anual, pues lo van a sacar de este régimen y lo mandarán al que le corresponda, ya sea arrendamiento, ya sea actividad empresarial y profesional, ¿no? Y la cancelación del CFDI global del régimen simplificado de confianza. Nos dice por aquí, régimen simplificado de confianza, podrán cancelar los CFDI globales que emitan a más tardar en el mes en el cual deba presentar la declaración anual de ICR. En el caso de suspensión en el RFC de contribuyentes del régimen simplificado de confianza, bueno, nos menciona, ¿no? Esta nueva regla, que si de alguna forma no emitiste comprobantes fiscales en el ejercicio,
no has presentado pago mensual alguno, así como la declaración anual del ejercicio, te vamos a dar de baja de manera automática. Te vamos a suspender porque entonces, como para qué quieres ser régimen de corporación fiscal si en verdad no estás llevando ninguna operación, ¿no? Plazos para habilitar el buzón tributario. Bueno, en el caso de Recico, tiene 2 meses a partir de que quede su alta, ¿no? Como Recico. Sin embargo, bueno, pues bien sabemos que tenemos que hacerlo de forma casi automática cuando ya tributamos, ¿no? Los únicos que no están obligados a tener el buzón tributario activo son aquellas personas físicas asalariados que no pasen de 400,000 pesos, no presenten declaración anual. En el momento que quieras presentar declaración, inclusive hasta los datos informativos, siempre te va a pedir que se active primero el buzón tributario, ¿no? Entonces es algo que, bueno, pues ya viene desde hace muchos años atrás y que lo único que nos establecieron, ¿se acuerdan de esa multa que iba a empezar a entrar en el 1 de enero del 2024? La pasaron hasta el 1 de enero del 2025 en caso de no tener tu, tu CFDI, en el caso de no tener activo tu buzón tributario. En el caso de cancelación de CFDI global del régimen simplificado de confianza, se quitó esta regla, ya no está, como lo pudieron ver. Plazo para generar o renovar la e-firma en el régimen simplificado de confianza, 2 meses siguientes también, en el momento en que te diste de alta, vas a tener. Sin embargo, si no tienes la fiel activa, pues no puedes emitir comprobantes fiscales digitales. Recuerden que ya Recico no puede utilizar mis cuentas. Entonces es necesario, de hecho es muy necesario cuando se da de alta a la persona, en automático hay que sacar la firma electrónica porque si no, no vas a poder emitir ningún comprobante fiscal, ¿no? En su caso, recordarte, este tercero transitorio ya venía desde el año pasado, nada más les recuerdo que el buzón tributario ahora lo puede utilizar, aparte del SAT, también la Profeco, también Conagua, también el Infonavit, ¿no? Pueden mandarte en buzón tributario. No nada más ya el SAT, sino algunos otros organismos gubernamentales se pueden poner en contacto contigo a través del buzón tributario, ¿eh? Y en el caso, dice por aquí, para efectos de los 17K y 86C del código, los contribuyentes que no hayan habilitado el buzón tributario o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto, les será aplicable lo señalado en el 86D del citado código a partir del 1 de enero del 2025. Entonces se van hasta el 1 de enero del 2025 con las multas para buzón tributario. En el caso de la carta aporte en su versión 2.0 todavía va a estar vigente hasta prácticamente el 31 de marzo de 2024. Tendremos que emitirlo, obviamente, con la nueva versión de carta aporte, pero hasta el 31 de marzo del 2024. Me imagino que CompaKik ya tienen resuelto esta parte de la emisión de la carta aporte, ¿no? Por aquí, los contribuyentes personas físicas que tributan en términos del título cuarto, capítulo segundo y sección 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, y que de conformidad con lo establecido en las reglas, hayan expedido CFDIs a través del aplicativo Mis Cuentas en los ejercicios 21, 22 y 23, podrán continuar expidiendo sus CFDIs en factura fácil y en nómina, en este caso para el régimen de corporación fiscal. Nada más nos aclaran que todavía va a seguir sirviendo Mis Cuentas. Y bueno, pues hasta aquí son parte de los cambios que se han dado en este 2024 en un recuento prácticamente rápido de 10 años hasta la fecha. Y veo aquí algunos comentarios. Contador, una persona física en régimen, actividad empresarial y profesional y o arrendamiento, ¿puede cambiarse en cualquier momento a reciclo? No, en teoría se supondría que no. Empezando el año tendrías que hacer esa migración, ¿no? Todavía estás en enero, entonces la puedes hacer ahorita empezando el año. Ya cuando está el transcurso, no, porque estarías tributando en 2 regímenes en un ejercicio. Y dice el Código Fiscal de la Federación que la persona, en este caso físico-moral, tributará solamente en ese periodo en un solo régimen, a no ser que por alguna situación, como lo es el reciclo, pasé de 3,5 millones, a lo mejor pasé en noviembre y entonces me van a mandar y me van a regresar. Pero si checamos, tendría que regresar a actividad empresarial y profesional desde enero, ¿no? Y presentar toda mi contabilidad. Entonces, no, el código sí es muy claro, no puedes estar saltando de régimen tras régimen.
Por aquí dice María, ¿todavía se puede registrar, todavía se pueden registrar en Recico? Sí, por supuesto. Viviana, si requiero hacer mi declaración anual como persona física, sueldos y salarios, ¿tengo que habilitar el buzón tributario para que genere la declaración? Sí. Sí, en el momento en que te metas, es más, en el momento que tú pongas tu RFC y contraseña para presentar la declaración anual de sueldos y salarios, en automático te va a decir buzón tributario. Te enseño cómo activarlo y te pone un videíto. Entonces, la respuesta, Viviana, es sí, necesitas tener el buzón tributario si quieres presentar declaración anual a fuerzas, quieras o quieras. Patricia Ramírez, Compaq va a desarrollar alguna herramienta para los avisos de baja del RFC de los trabajadores. Sería interesante, Patricia, si Compaq que esté trabajando en ello. La verdad, ahí sí ignoro. Yo creo que el anfitrión nos dirá si se trabaja en ello, ¿no? Por aquí dice Juan Alfredo, contador, ¿los jubilados deben activar el buzón? No, el jubilado como tal no, siempre y cuando no vayas a presentar declaración anual. Si estás obligado a presentar declaración anual porque ¿cuánto está exento? Son 15 veces el valor de la UMA anualizada. Ese es el tope de jubilación o pensión para que está exento, ¿no? Es decir, no pagas impuestos por eso, que es más o menos al año como 565,000. ¿Alguien si me ayuda? La UMA está en 108.57, multiplícala por 15 y eso que te salió, multiplícalo por 365 días y eso sería el máximo para los jubilados para estar exentos y en su caso no presentar declaración. Pero si pasas de ese tope, vas a tener que presentar declaración y por consecuencia vas a tener que activar tu buzón tributario. No estás obligado ahorita como tal a activarlo si ganas menos de esa cantidad, ni a presentar declaración anual tampoco. Karina, ¿puede estar dada de alta en Recico y sueldos y salarios en un mismo ejercicio? Sí, por supuesto. Ahí sí, porque régimen simplificado de confianza convive en este caso con sueldos y salarios y asimilados. La respuesta es sí. Nada más en el caso de asimilados, aguas porque si te timbran como asimilado, sales de Recico. Como sueldos y salarios, no. David Enrique, como comentario, en el portal del SAT no existe el concepto de venta global, solo ventas al público en general. Sí, sí existe, mi estimado. Arriba, cuando tú te metes en la página del SAT, en la parte de configuraciones está la ruedita, tú dale clic y viene la básica y tiene otro nombre, es básica y no recuerdo el otro nombre. Tú busca ahí en una de esas dos opciones y puedes habilitar el CFDI global. Y cuando lo habilites, te va a aparecer abajo. Este CFDI es global. Si le pones activar el CFDI global, te va a decir que entonces, ¿cómo lo quieres? ¿Diario, semanal, mensual? Sí te aparece, mi estimado. Daniela, si una persona física del régimen de sueldos y salarios que tiene dos patrones, en diciembre le hicieron el cálculo anual de ICR, pero quiere presentar la declaración anual, pero tiene deducciones personales, ¿todavía puede presentarla o qué problema habría en este caso? Tú puedes presentar, Daniela, inclusive de esta persona declaraciones 5 años atrás, si eso lo quisieras tú, y obviamente si te conviene y sale impuesto sobre la renta a favor, vas a solicitar la devolución automática, te la van a negar, te va a llegar algo y te van a decir no te la damos porque esto se debe de meter a través del formato electrónico de devoluciones. Vete a www.sat.gov.mx en la parte de arriba otros servicios y ahí va a estar colocado la parte de formulario electrónico de devoluciones y tendrás que mandarlo a través del formulario electrónico de devoluciones y la autoridad puede llegarte a solicitar información. En ejemplo, que ahora se están poniendo muy pesados, el contrato laboral, el estado de cuenta, recibos de nómina, un sinfín de cosas que por ahí no deberían de solicitarnos, pero pues lo hacen, ¿no? Daniela, si una persona física, bueno, ya lo hablamos. Rosario, configuración avanzada, gracias, Rosario, es configuración avanzada, exacto. Hilda, sí, de hecho, al activar la flechita de global aparece la que me corresponde al configurarlo. Exactamente. Sí, sí aparece en el portal del SAT como tal. Y bueno, pues ahí les dejo mi teléfono. Si alguien quisiera mandarme un mensaje, oiga, con alguna pregunta, no hay problema, la respondemos sin costo por haber estado en este evento. Muchas gracias al organizador y muchas gracias por escucharme, por darse su tiempo. Y perdonen las interrupciones que de repente tuve que hacer, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias.